noches, querida audiencia. Esta noche, como iniciamos siempre, vamos a tener un programa especial. Aumentaron las recaudaciones. Vamos a hablar con Ojador Web por qué aumentaron las recaudaciones. Y vamos a hablar también de las reformas que necesitan las leyes penales. ¿Es correcto que un funcionario que entregue lo robado quede exonerado de su responsabilidad penal? Para eso lo tenemos a Rodrigo Giudice. Pero antes que nada, creo que es importante destacar hechos que fueron fundamentales la semana pasada. Nosotros tenemos que felicitar al gobierno. Tenemos que felicitarle al titular del Poder Ejecutivo, al presidente Santiago Peña. Así como él recibe nuestras críticas, también que reciba los laureles, el aplauso, cuando las cosas se hacen bien. Y a su equipo, al ministro del Interior, Enrique Riera, también nuestro respeto, al ministro de Justicia, el mal llamado Lucho Barcini, porque es Ángel, no sé por qué le dicen Lucho, y también a las fuerzas del orden público, al jefe de policía, a la gente de las Fuerzas Armadas que fueron una suerte de respaldo para el operativo que se realizó en la penitenciaría de Tacumbú y luego al día siguiente en Canendillú, donde fue también golpeado, digamos, con 9 fallecidos, un grupo vinculado al narcotráfico y a las mafias. Que el Estado paraguayo haya retomado el control de la penitenciaría de Tacumbú no es un dato menor. Obviamente todos podemos decir eso nunca tuvo que haber pasado, pero pasó. Lo importante fue la voluntad demostrada por el gobierno para combatir como en estas circunstancias se combaten. Lastimosamente nadie desea celebrar la muerte. Nadie desea celebrar la muerte de alguien que es un presidiario y tampoco la muerte de un policía o de un agente del orden público que se ve obligado a entrar a arriesgar su vida y en el caso de uno de ellos perder la vida de una manera trágica y cruenta. Pero son las reglas del juego y el Estado paraguayo, el Estado democrático paraguayo debe de reconstituir su autoridad. En la democracia, el Estado no tiene por qué ser débil. En la democracia no se pueden permitir que grupos en paralelo compitan con el Estado en el derecho legítimo que tiene el Estado. El Estado es la única instancia pública que tiene el uso legítimo del monopolio de la violencia. Todos los demás, llámese EPP, narcotráfico, el PCC, el grupo que sea, son grupos, bandas armadas que actúan ilegítimamente, ilegalmente y que deben ser extirpadas del territorio nacional. Obviamente, ellos son los que convocan, los que invitan al combate y hay que combatirlo con el rigor de la ley por un lado y con la fuerza por el otro lado. Porque en estas circunstancias no son circunstancias para arrojar, digamos, vientos frescos o algodones, sino son circunstancias donde el Estado tiene que pisar el campo. Lastimosamente yo festejo, lo digo con toda sinceridad, festejo estos 2 golpes que dio el Estado paraguayo, el gobierno del presidente Santiago Peña y su gabinete, Enrique Herrera, Lucho Barcini y también las fuerzas del orden público. Festejamos eso. Festejamos porque nosotros los ciudadanos queremos sentirnos seguros. Nosotros queremos estar seguros, nosotros queremos saber que el Estado paraguayo nos responde a nosotros, que el Estado paraguayo es capaz de conservar, de preservar en un orden jurídico en donde los paraguayos y las paraguayas podamos ejercer nuestros derechos. Si no hay seguridad, los paraguayos y las paraguayas vamos a ser vulnerados en nuestras libertades y en nuestros derechos. Repito, 2 éxitos contundentes, rotundos, que le hacía falta al orden público paraguayo para que la gente perciba que el poder, el uso legítimo de la violencia solamente debe estar en manos del Estado. Ahora, ¿qué sucede?
¿Qué ensombrece, qué le quita brillo a estas dos acciones contundentes y exitosas del gobierno paraguayo? ¿Qué ensombrece todo esto? ¿Por qué los paraguayos no podemos estar del todo orgullosos de nuestra democracia? Porque se sigue dando la democracia paraguaya, así como se dio este golpe muy importante al narcotráfico, al clan Rotela, a los criminales que usurpaban el poder dentro de la penitenciaría. Al mismo tiempo, en paralelo, se siguen las mismas prácticas del nepotismo, la misma práctica de nombrar a los parientes, la misma práctica de las corruptelas de las cuales la gente está harta. Increíblemente, el nombramiento del hijo de Beto Velar, el nombramiento de la hija del vicepresidente de la República y otra gente más, ensombrece el mérito institucional que tuvo recobrar el control de la penitenciaría de Tacumbú y haber dado un golpe certero y mortal a una banda que estaba armada con armas que tenían para bajar helicópteros o cualquier tipo de instrumentos o naves para el combate contra el crimen organizado. Por lo tanto, la gente tiene que entender que en Argentina ganó un señor que decía basta de la casta. El pueblo paraguayo, también como el pueblo argentino, percibe que la dirigencia política paraguaya es una casta que goza, abusa y extiende sus privilegios. La democracia paraguaya tiene que eliminar, tiene que desalojar los privilegios que hoy en día existen dentro de la sociedad paraguaya. El gobierno de Santiago Peña dio un gran golpe, pero ese golpe no lo pudo capitalizar políticamente, porque al día siguiente salían los nombramientos del nepotismo. Y la gente en Paraguay está harta de que se abuse del derecho. La gente en Paraguay está harta que el hijo fulano tal pueda acceder a un cargo público porque es el hijo fulano tal y no porque tiene méritos propios. Construyamos la sociedad de la meritocracia, construyamos la sociedad igual y accesible para todos los paraguayos, prescindiendo de su origen social. No puede una autoridad pública, y lo digo con respeto y cariño porque Beto Velar fue mi colega en el Senado, decir porque es mi hijo, tiene el privilegio de poder acceder a un cargo público y uno de Tembiaporá no lo tiene. Sincericidio que refleja una triste realidad, que el nepotismo, la corrupción, el desborde administrativo sigue campeando en el Estado paraguayo y eso deslegitima cualquier resultado positivo que pueda obtener el gobierno paraguayo. Ahora vamos a hablar de un resultado positivo. 40 millones de dólares más en la recaudación. Enseguida, con Óscar Orué. Bueno, seguimos mirando lejos, seguimos ahora con el, digamos, no sé si en su nomenclatura es ministro. ¿Cuál es tu nomenclatura, Óscar Orué? Ministro, secretario. Lo importante es que cobro como ministro. No, Buenas noches, doctor. Buenas noches también a toda la teleaudiencia. Sí, el rango de ministro, pero mi cargo es director nacional. Director nacional. Sí. De ingresos tributarios. Así mismo. Bueno, a ver, hoy leía que iban a aumentar en 40 millones de dólares los ingresos tributarios. ¿Eso es solamente en el mes de diciembre o en todo el año? No, en el mes de diciembre estamos ya llegando a ese número de 40 millones de dólares más comparando. Solamente en diciembre. Sí, haciéndole el interanual. Diciembre de 2022 versus diciembre de 2023. Pero desde que asumimos, porque hay que tener en cuenta que la decisión del presidente Peña de presentar un proyecto de ley, ya inclusive antes que él asuma como presidente, fue una apuesta bastante fuerte. Eso se aprobó, hoy están unidas la Subsecretaría Tributacional y la Dirección Nacional de Aduanas. Y desde el 15 de agosto hasta el 30 de noviembre habíamos recaudado algo así como 114 millones de dólares más. A esto hay que sumarle los 40 ahora y bueno, son un poco más de 150 millones de dólares ya solamente en estos casi 4 meses.
Y eso demuestra un poco que se podía hacer mejor el trabajo, especialmente en lo que da aduana, ¿verdad? Porque ahí hicimos una serie de correcciones bueno, que si querés podemos mencionar eso, ¿verdad? Pero ahora, entonces, estamos, digamos, de agosto a diciembre, vamos a recaudar 200 millones de dólares más aproximadamente. Casi. Un poco más, un poco Sí. menos, puede ser un poco menos, Sí. digamos, en el interanual comparando con el año pasado, ¿correcto? Eso es un éxito. Sí. Definitivamente es un éxito, son 200 millones de dólares más. Ahora la pregunta, ¿esto se debe a que al cambio legislativo y el nuevo organigrama, se debe a que hay más transparencia o se debe a que creció la economía paraguaya y entonces están, no sé, en aduana importando, exportando más cosas? El IVA se consumió más, aumentó el consumo, el impuesto a la renta personal, la gente se está formalizando. ¿A qué se debe el aumento? Bueno, hay varios aspectos que hicieron que se aumente la recaudación, pero más importante es, doctor, del cambio que hicimos en la aduana, ¿verdad? En la aduana cambiamos procedimientos, denunciamos esquemas de cambio de mercaderías en el aeropuerto, hoy están imputados funcionarios. Establecimos mejores controles a los que controlan, ¿verdad? Porque hay que ser honestos, ¿verdad? Sabíamos de que había un esquema ahí donde cada uno hacía lo que quería, se subvaloraban mercaderías. Entonces establecimos controles entre el flete con la factura de origen, porque ahí veíamos de que no coincidían, ¿verdad? Entonces hicimos varios cambios, cambiamos gente, pusimos gente nueva, gente a que le estamos dando la oportunidad de que puedan hacer un mejor trabajo. Entonces fue un poco de todo, ¿verdad? Y establecimos luchas contra la evasión de impuestos, con el tema de desmantelar esquemas de facturas falsas, esquemas de facturas clonadas. Entonces creo que principalmente está dirigido, o el aumento de esta recaudación tiende a ese mejor control entre aduana y tributación que antes no había. Creo que Ahora, eso es. Entonces quiere decir que hoy también leía que el impuesto que más se está recaudando hoy en día, revirtiendo la tendencia histórica, siempre se recaudaba más IVA que impuesto a la renta personal. Hoy en día parece que el 55% es renta, no personas, sino renta a empresas, renta. Impuestos directos. Impuestos directos. Correcto. O sea, ¿a qué se debe eso? Bueno, eso es un poco parte de la reforma tributaria. En el 2019 habíamos impulsado un cambio como país, un cambio de la estructura. ¿Y qué pasaba antes, doctor? Aquellos que tenían mayor capacidad contributiva, casi nada no pagaban. ¿Quiénes terminaban pagando? El que consumía, clase media, ¿verdad? Y el impuesto que recaudaba más era el IVA, que es un impuesto regresivo, que no mide tanto la capacidad contributiva, porque, te doy un ejemplo, una persona que está enferma, sea de escasos recursos o sea millonaria, va a pagar el mismo impuesto cuando va a comprar un medicamento. O sea, son 5% de impuesto. Sí o sí va a pagar, los dos van a pagar lo mismo. El rico y el pobre. Exactamente. Entonces, eso queríamos un poco dar la vuelta y hacer de que los impuestos directos tengan mayor peso. Y es así como que establecimos una reforma en el 2019 y que lo implementamos en el 2020. Y gran parte de los resultados que estamos viendo hoy se deben a ese cambio. Como por ejemplo, el accionista, socio o dueño de empresa anteriormente pagaba impuesto a la renta personal. Ahora ya no paga impuesto a la renta personal. ¿Qué impuesto paga ahora? Paga el impuesto a los dividendos de utilidad. Entonces, el socio, cuando va a recibir su utilidad, le retienen directamente 8% si es residente. Ya no puede deducir nada, ya no tiene la posibilidad de poder ir a compensar con algo. Directamente se le retiene y paga el impuesto. Si es no residente, paga 15%. Entonces, creemos de que un extranjero que retira dividendos paga 15% y el paraguayo o el residente acá 8%. Sí, por eso cambiamos también en la ley, ya no hay más si es nacional o extranjero. Ya se quitó esas definiciones. Claro, ¿dónde vive? No importa más, o sea, lo que importa es dónde vive, no importa más si es extranjero o nacional, porque puede ser un paraguayo que vive en Estados Unidos, claro, y tiene empresas acá y retira y envía a Estados Unidos, no es residente. Entonces, tienen que pagar más impuestos por eso, porque saca el dinero de la economía paraguaya, entonces hay un mayor peso de porcentaje de pago de impuestos. Entonces, esas son cosas que... Y eso, digamos, no se perfora con exoneraciones, directamente. Directo. Del otro. Después, vos recordarás, doctor, que había IRASI y IRAGRO. IRASI es para actividades comerciales, industriales y servicios, 10%.
y el IRAGRO, que era para actividades agrícolas y pecuarias. Si bien los dos pagaban 10% de tasa, había diferencias. Uno podía arrastrar pérdida, el otro no podía arrastrar pérdida. Uno tenía mejor beneficio que otro. Entonces lo que hicimos fue unimos. Hicimos un solo impuesto, que es impuesto a la renta empresarial. Y ahí ya no importa si sos agrícola, pecuario, comercial, industrial, de servicio, no importa. Un solo impuesto y eso y reglas claras para todos. O sea, igualamos la cancha y eso hace que hoy el impuesto o los impuestos directos tengan mayor peso que los impuestos indirectos. Y esto es primera vez en la historia, doctor. Esto probablemente creo que soy uno de los únicos que a nivel de prensa que habla de esto, porque me parece que es muy importante que la gente sepa que hoy el que tiene más paga más. No, es un gran paso revolucionario, porque el impuesto, el otro día, en una conversación privada del que te va a suceder en esa cita, Rodrigo, yo me decía, hay que preguntarle por qué se paga más el IVA que el personal, y ahora nos damos cuenta que no es así. Y esto la verdad que es un paso cualitativamente hacia adelante, porque es más equitativo. Es más equitativo, pero también tenemos que ir concienciando de que hay que registrarse, hay que pagar los impuestos, porque es peor tener problemas y después sobre el problema pagar multa y te pueden procesar inclusive penalmente en caso de que uno haya falsificado documentación. Entonces, evitar problemas, porque Paraguay tiene pocos y tiene bajos impuestos. Claro. Entonces creemos que, y la ventaja, que el presidente Peña fue claro, dijo, no van a aumentar impuestos por los próximos 5 años, ni vamos a crear nuevos impuestos. Entonces eso te da una seguridad jurídica importante para el inversionista, para el extranjero que quiere venir a radicarse acá o venir a emprender un negocio. Entonces tenemos que apretar a la gente que está hoy sin formalizarse, aquel evasor, ¿verdad? Y vamos a seguir trabajando en esa línea. No es fácil el trabajo que nos toca, pero estamos convencidos que estamos por el camino correcto. Bueno, la ley de presupuesto se paga con los impuestos a la renta personal, los impuestos, el IVA, se paga con créditos que se asumen de afuera, ¿verdad? Que después hay que volver a pagarlo, y también con los impuestos aduaneros. En la tabla del pago de las recaudaciones, primero está renta, 55%. IVA. ¿Y cómo está el impuesto aduanero? Bueno, el impuesto aduanero, el IVA también cobra la aduana, ¿verdad? Al momento de la importación. Entonces, de la torta, del 100% del IVA, el 40% recauda la aduana, ¿verdad? Que hoy es una gerencia dentro de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. Y después, ese es el impuesto que más recauda. Después están las valoraciones, las tasas de valoración, que eso ya es ingresos propios de la Dirección Nacional. Pero el impuesto más importante que recauda la aduana es el IVA al momento de la importación. Entonces es importante ese porcentaje, ese peso del 100% del IVA, el 40% corresponde a lo que se recauda en la Gerencia General de Aduanas. Dijiste que con anterioridad, no pongamos fecha, se subvaluaba la mercancía. Eso quiere decir, vos decías, traigo algo que vale 100.000 cuando valía 500.000. Entonces pagaba menos impuestos. ¿Cómo estás controlando eso? ¿Qué? ¿Inteligencia artificial? ¿Escáner? No, establecimos un sistema de valoración mucho más eficiente. Sacamos un decreto hace poco que firmó el presidente Peña, en el cual hacemos un contraste entre la factura de origen con la factura de flete, ya sea flete aéreo, flete fluvial o lo que sea, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros asumimos, lo primero que encontramos es que había casos en los cuales en la factura de origen el valor era mucho menor de lo que pagó el flete. Porque al flete no le mentía. Porque los fleteros, o sea, si es flete marítimo, o sea, valoran bien para poder pagar correctamente, ¿verdad? Y después está el seguro, ¿verdad? Porque tenés que pagar el seguro de tal manera que tenga un problema y te cubra, ¿verdad? Entonces, hoy nosotros vimos de que no es suficiente que me traiga una factura de origen, sino que vamos a ver el flete. Eso establecimos en el decreto. Y el seguro. Claro, y el pago de flete con el seguro, en caso de que así decidan traer. Algunos, muy pocos casos, no tienen seguro, la mayoría sí lo tiene. Entonces ahí vemos de que los valores no están muy alejados. Después tenemos intercambio de información. Por ejemplo, hoy podemos compartir información con 170 países, en los cuales si se importó de un lugar, yo tengo la autorización para poder pedir, ellos nos envían del país en el cual dicen, este declaró que vendió a este monto y la cantidad,
Entonces, eso nosotros verificamos. Esta semana pasada me reuní con la gente de Brasil, la Receita Federal, que voy a estar en febrero visitándole al secretario especial de la Receita, y estuvimos viendo justamente estos casos en los cuales vemos de que traen en tránsito, traen a Paraguay o importan de Paraguay, y vemos de que no coincide lo que ellos declaran acá con lo que declaran acá con lo que declaran en Brasil. Entonces vamos a intercambiar información de tal manera a que eso nos permita, por un lado, que se paguen correctamente los impuestos en Paraguay y también evitar la evasión, porque somos país cooperante hoy día, ¿verdad?, con los demás países. He leído que Lula también exoneró de impuestos a las autopartes. Bueno, pero eso no le afecta al fisco paraguayo, porque nosotros... Sí le afecta al fisco paraguayo, doctor. ¿Por qué? Porque como son empresas que están asentadas en Paraguay, pagan el impuesto a la maquila. Sí. ¿Verdad? Entonces, que 1% de la... Claro, exactamente. ¿Qué pasa si esas empresas estaban en el régimen de maquila y exportan a Brasil y le cobran allá los impuestos? Porque se supone que si está en Mercosur no debería cobrar nada. Entonces, probablemente muchas empresas, a mí me tocó inclusive cuando era viceministro de tributación, hablar con ellos porque ellos nos decían, vamos a salir nomás de Paraguay, y eso significa 500 empleos menos, 2.000 empleos menos, depende de de qué empresas estemos hablando, porque hay empresas que emplean a muchísima gente, a muchísimos paraguayos. Entonces es un problema para nosotros, independientemente del tema del pago de impuestos que no se hace, sí es un problema para nosotros. Y bueno, hoy gracias a la negociación del presidente Peña con el presidente Lula, hoy está solucionado ese problema. Va a aumentar el número, la base de contribuyentes, porque siempre pues se dice las autoridades de Hacienda cazan en el zoológico, que es cierto. Los que están formalizados, ahí van. Sin embargo, hay mucha gente que está en la informalidad, visible en muchos casos en la calle, en muchas circunstancias, pero sin embargo el ministerio, ya hoy no existe el Ministerio de Hacienda como tal, no va contra ellos, sino que va contra los que están, se cazan en el zoológico. Bueno, nosotros apostamos, doctor, a un cambio un poco de paradigma con respecto a eso. ¿Qué hicimos? Porque íbamos a ir a poner una pistola en la cabeza para que se formalicen. Y creíamos que no era el mecanismo, el método. ¿Qué hicimos? En esa reforma que recién comentaba, ajustamos también las reglas y establecimos dos regímenes muy fáciles, que justamente su propio nombre lo dice, re simple y simple, que son regímenes dentro del impuesto a la renta empresarial. Entonces, estos regímenes, el re simple, por ejemplo, es un solo impuesto se paga, ya no paga IVA, paga solamente el impuesto a la renta empresarial, pero un monto fijo, ¿verdad? Depende de su facturación. Entonces, ¿a qué apostamos? A que la gente apueste, o en este caso, valga el uso de términos, se juegue por formalizarse con un régimen muy sencillo, paga un poco, pero está formalizado y puede demostrar su ingreso. ¿Eso qué significa? Lucha contra las tasas usurarias que de repente hay en los mercados, puede acceder a inclusión financiera, puede vender a un local más grande, porque un supermercado grande no va a comprar de uno que vende sin factura, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos apostar a concienciar de que la formalización es el único camino para salir adelante. Y no ir a apretarle y decirle, sabe que tenés que pagar, y perseguirle a la gente. No, nosotros queremos que la gente sepa que hay un beneficio de que si se formaliza va a poder crecer su negocio, su emprendimiento o a lo que se dedique, siempre y cuando sea lícito, lógicamente. Entonces, apostamos a eso y ese es nuestro siguiente desafío para el 2024, formalizar más. Yo sé que hiciste un esfuerzo personal en el combate contra el contrabando. Quiero tocar ese tema, pero te quiero hacer otra pregunta. Hoy en día el combate contra el contrabando depende de vos, directamente, porque vos sos el encargado, y de aduana, que depende de tu inferior jerárquico. ¿Es necesaria, según vos, una institución, un organismo especializado única y exclusivamente en el combate contra el contrabando, con una policía especificada, con una ley especial, o digamos en la actual circunstancia, como lo está manejando, ya es suficiente? ¿O hay que reforzar institucionalmente el combate contra el contrabando con un organismo nuevo, específico? Yo creo que podemos explorar esa idea. Italia tiene lo que se llama la Guardia de Finanzas, que es una policía o una fuerza pública que tiene autonomía, ¿verdad? ¿Por qué no pensar en una policía especial de la DENIT
o en una fuerza militar de la DENIP que tenga autonomía propia. Porque ¿qué pasa hoy? Justamente la semana pasada me reuní con los oficiales de policía que están asignados. De repente le llama uno que tiene mayor jerarquía y le dice, espera, vos sos policía y tenés que hacernos caso a nosotros. Pero nosotros, dentro de la Dirección Nacional, decimos, no, usted tiene que actuar de esta forma. Entonces, se quedan como, ¿quién es lo que manda acá, verdad? Entonces, es un problema eso, doctor, en la práctica. Porque el contrabando permea, los esquemas de contrabando permean en todas las instituciones. Y la corrupción es terrible. Entonces, tenemos que luchar contra eso día a día. Y yo creo que esa policía, por llamarla de una manera, o esa fuerza... Un lince contra el contrabando. Exactamente. Yo creo que va a ser importante y que haya una sola hoja de ruta y que no dependa de nadie más, que tenga autonomía. Yo creo que va a ser... O sea, digamos que vos, como ministro de Ingresos Tributarios, no, pero sí. El día de mañana no va a ser vos, va a ser otro. Exactamente. Pero que tenga, digamos, una policía especializada en el combate. Yo creo que es necesario para poder hacer frente y poder tener mejores resultados, porque lo que sucede hoy, y vamos a dar casos muy, muy prácticos, ¿verdad? El respeto que tiene la Receita en Brasil es porque tiene institucionalidad, son profesionales, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que lograr... ¿Tiene policía la Receita? No tiene policía, pero tiene la fuerza pública necesaria para hacer las incautaciones. Hoy nosotros, si bien la policía nos está apoyando y todo eso, todavía necesitamos institucionalizar más y que haya mayor compromiso de parte de la institución. Hoy con la Armada tenemos la misma situación, ¿verdad? La Armada, por un lado, algunos nos están ayudando, de repente vemos en otros sectores donde hay relajación en los controles, en los ríos, entonces yo creo que necesitamos tener esa institución, pero yo no quiero que sea como algo que yo estoy proponiendo, porque tampoco quiero arrogarme, porque ya me dijeron de que tenía mucho poder o tenía mucho más poder del que tenía antes, ¿verdad? Entonces yo creo que tiene que ver más la institución antes que las personas. Decime, hoy la situación del contrabando con la Argentina, con un peso argentino, digamos, diferente, ¿cómo está fluyendo el contrabando? Estamos viendo que no te digo que se eliminó, pero hay una disminución de los productos que se van a comprar, especialmente en Clorinda, ¿verdad? Porque vemos que subieron muchísimo los precios. Entonces, el gap o la diferencia entre lo que ella iba a comprar ahí y lo que es acá no es demasiado como era antes. Entonces, eso desincentiva la compra de productos en Argentina. Pero no obstante, sigue habiendo contrabando. O sea, seguimos tratando de disminuir los esquemas grandes, ¿verdad? Donde vemos camiones de 30, 40 toneladas que ingresan mercadería. Eso es lo que estamos persiguiendo, y hoy con el uso de tecnología a través de drones, por ejemplo, estamos haciendo combate. El otro día, la semana pasada, en Piquetecué encontramos 2 camiones que estaban descargando desde el río y le caímos con todo, porque usamos los drones justamente porque tenemos mayor alcance con esa tecnología. Pero ¿cómo un camión puede atravesar la frontera con tantas toneladas de mercadería de contrabando si hay una sola parte seca? No, hoy se mudaron un grupo. ¿O pasa en lancha? En lancha pasó. Y a la lancha también le incautamos lancha con los 2 camiones que estaban descargando en ese momento, ¿verdad? O sea, pasaron en lancha y ahí es donde se percata el equipo de inteligencia y fuimos a caerle con todo. Pero era una zona donde normalmente no había ese tipo de movimiento, porque en la zona donde había movimiento en Enramada y en la zona de esta ciudad, Nanagua, toda esa zona, y hoy disminuyó bastante el comercio ilegal en esa zona, pero sigue habiendo, o sea, a ver, se mudan un poco de lugar los contrabandistas y no solamente queremos decomisar eso, sino que también el día de mañana ya estamos trabajando en eso para poder caerles también a los financistas. Porque a partir del 2020, doctor, algo muy importante es que tanto la evasión de impuestos como el contrabando son delitos precedentes de lavado de dinero. Claro. Entonces, si le detectamos, podemos caerle y tenemos pruebas suficientes, el día de mañana se le puede procesar por lavado de dinero también a esas personas. Bueno, 30 segundos, porque me tengo que ir. Pero te quiero hacer esta pregunta. Vos sos un hombre de Estado, sos un hombre que tiene una larga trayectoria en el sector público. ¿Qué modelo hay que seguir? ¿Corto? ¿Milei o Lula? Yo creo que un intermedio.
Un intermedio. Sí. Bueno, para la próxima vez te inviten a explicar qué es el intermedio. Sin problema. Te felicito. Gracias, doctor. De corazón te Gracias. felicito. Saludos también a toda la audiencia. Que tengan buen año. Bueno, Oscar Urbe. Bueno, estamos con un jurista, un doctrinario del derecho penal. El derecho penal es lo más público, es el derecho más público, porque tiene que amparar, proteger la libertad y el patrimonio de la persona, el honor y muchos otros bienes individuales y bienes colectivos. Estamos con el doctor Rodrigo Giudice, amigo y hombre al cual yo respeto mucho. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches a toda la audiencia. Un privilegio estar aquí y poder compartir sobre las ideas y lo que usted quisiera saber respecto a... Bueno, mira, hay algo que yo, obviamente yo no soy penalista, ¿verdad? No sé si está bien, si está mal. Hay un proyecto de ley, creo que es el proyecto de ley que modifica el artículo 67 de la ley número 1160 de 1997, creo que el Código Penal, que fue presentado por el diputado nacional Yamil Esgait, según el cual, digamos, el funcionario público, parece que se reduce la ley solamente al funcionario público que ha robado algo, un bien, entrega el bien robado y queda exonerado de su responsabilidad penal. ¿Eso es, desde el punto de vista penal, es coherente? Absolutamente. En primer lugar, podríamos calificar este proyecto, y con todo respeto al proponente, pero es una aberración jurídica. Es amigo mío, o sea, le conozco bien. Sí, entiendo de que el proyecto de ley carece del más mínimo rigor jurídico penal, y partiendo de una base muy sencilla, es imposible, inaceptable, desde el punto más básico de técnica legislativa, modificar un cuerpo normativo como un código, sea penal, civil, de manera aislada a los efectos de legislar, no una circunstancia abstracta, que es lo que deberían de estar establecido en las normas jurídicas máximas de un código, para pretender legislar sobre un caso en concreto, porque eso es lo que plantea el proyecto de ley. O sea, pero le está diciendo algo demasiado importante, Sí. que yo si entendí bien. Sí. Lo que vos decís, yo no puedo tomar un artículo cualquiera de un código sin tener en cuenta, digamos, el contexto de todo el articulado, de todo el articulado, o sea, digamos, cómo se interpreta una constitución. Yo un artículo tengo que interpretarlo de acuerdo, conforme con el texto, el objetivo, el propósito que tiene una constitución. Lo que me está diciendo ahora es que en materia penal, yo no puedo aisladamente tomar un artículo fuera del contexto. Totalmente. Y de hecho, a ver, el Código Penal, la ley 1160/97, es un dispositivo ya de larga data, tiene una fuente propia del derecho alemán, es producto de una dogmática penal, llamémosle actual, y es una norma compleja, doctor, es una norma verdaderamente compleja, y este artículo 67 en particular, que pretende ser modificado, y vuelvo a reiterar, aparentemente no para legislar en forma genérica y abstracta, sino para casos específicos, tiene otra vez una complejidad mayor, porque ¿qué es lo que el Código Penal establece en el artículo 67? Es una norma que está conceptuada por el legislador para atenuar la sanción penal, pero para casos específicamente señalados en la propia ley. Por ejemplo, si una persona perpetra un hecho punible en un estado donde de alguna u otra manera hay un trastorno mental que eventualmente afecta su capacidad de discernimiento o de comprensión de una determinada norma, el Código Penal establece de que esa persona eventualmente puede ser reprochable, sancionable, punible, pero la norma del artículo 67 atenúa la sanción. Otro ejemplo para que se entienda.
El caso de hechos punibles contra la autonomía sexual, coacción sexual. En el artículo 128 del Código Penal se estipula la posibilidad de que eventualmente se sanciona a una persona que, utilizando la intimidación física o psicológica, realiza actos sexuales relevantes con una persona. Pero ese mismo artículo, en el último de los numerales, estipula la posibilidad de atenuar la sanción, que en principio es hasta 12 años de pena privativa de libertad, estipula la posibilidad de eventualmente disminuir la sanción si es que hay una relación entre víctima y victimario. ¿A qué quiero llegar? O sea, si eran pareja. Exacto. Entonces, ¿a qué quiero o llegar? era marido y mujer. Por ejemplo. Entonces, O sea, el legislador, cuando hace referencia al artículo 67, lo que pretende es, como una cuestión de política criminal, porque el Estado paraguayo decide que sea así, determinadas conductas pueden eventualmente tener la excepcionalidad de la atenuación de una sanción, pero para casos muy concretos y para tipos legales bien definidos. ¿Y qué O sea, esto no se puede generalizar. No se puede generalizar, y mucho menos en este artículo puede introducirse una norma de estas características. Me hace recordar tanto cuando el doctor Teodosio González, cuando se modificó el Código Penal de 1910, había dicho a la pucha, la enmienda es peor que el soneto. Y esta barbaridad jurídica que se pretende, que fue aprobada en la Cámara de Diputados sin ningún rigor, verdaderamente estamos hablando de una norma que, en primer lugar, no tiene o no se rige por la técnica legislativa más básica. Y desde el punto de vista penal, la norma que se plantea dice de que se atenuará la sanción en los casos de los hechos punibles que afectan al patrimonio del Estado, rebajándose la pena o atenuándose la pena al 50% de lo que correspondería normalmente. En primer lugar, la terminología es total y absolutamente incompatible con la nomenclatura del código, en primer lugar. En segundo término, y esto es lo más grave, no comprendo cómo el proyectista y sus eventuales asesores, que desconozco quiénes son, que sin conocerlos me merecen todo mi respeto, pero que por lo visto no le pusieron la enjundia del caso, porque estamos hablando de una norma nada más y nada menos que el Código Penal. ¿Por qué se habla de que se va a atenuar la sanción penal solamente en los casos de hechos punibles que afectan al Estado paraguayo, cuando que el Código Penal legisla sobre el orden jurídico económico en un todo, no solamente el Estado paraguayo? A ver, ¿cómo se hace compatible, doctor? Eso es arbitraria, entonces esa separación. Total, es inconstitucional, es total y absolutamente violatoria del ¿Por qué principio. inconstitucional? En primer lugar, porque particulariza, dice, solamente podrá atenuarse la sanción en los hechos punibles que afectan al patrimonio del Estado. ¿Y el patrimonio de los particulares? Si yo, que perpetré el quebranto al bien jurídico patrimonio de un tercero, Vos me robás a mí. claro, decido yo reparar el daño, Me devolvés lo que me robaste. ¿por qué no va a ser aplicable el proyecto de ley que establece la reducción de la pena en un 50% o en la mitad del marco penal establecido? ¿Cuál es, de qué manera usted podría compatibilizar se respeta el eso? principio de igualdad ante la ley en este caso. Y por eso le digo, es absoluta y totalmente discriminatorio. Y otra cosa, doctor, Está hecho para los funcionarios públicos, entonces. es que ahí está, uno lee la exposición de motivos y encuentra una contradicción fundamental, porque en la exposición de motivos el proyectista hace referencia a que, en primer lugar, es una herramienta legal tendiente a la persecución del hecho. Falso. El hecho ya ocurrió, no se persigue el hecho. Si se aplica la norma es porque el hecho ya ocurrió, entonces no tiene ninguna capacidad de prevención a la realización de la conducta, no. Justamente por eso estamos hablando de una norma del Código Penal. Entonces, Claro, ya sucedió. Claro, entonces el proyectista manifiesta de que se tiende a tratar de que a través de la devolución premiada, el funcionario público tenga la capacidad o la posibilidad de reparar el daño que ha causado el Estado. Así dice el proyecto inicialmente planteado por el diputado Gay. Pero en el proyecto que aprobó la Cámara de Diputados, el texto dice de que
se aplicará el artículo 67, es decir, se atenuará la sanción en los casos hechos punibles que afectan el patrimonio del Estado si el autor o partícipe del hecho repara el daño ocasionado, dice. El mensaje que subyace en la norma es clarísimo. Vos, particular, funcionario público, cualquier persona que perpetra un hecho punible contra el Estado, bienes que afectan a toda la colectividad, reparando el daño, se le rebaja automáticamente la pena. ¿Es o no una invitación a la perpetración de hechos punibles? Cuando que el Código Penal lo que tiende como filosofía es justamente evitar la realización de una conducta en el caso de las normas de prohibición. O sea, el Código Penal lo que busca es que no se efectúe el delito. Totalmente. Y acá, sin embargo, es una suerte de invitación a cometer un delito y luego hacer, digamos, si se me descubre. Es por eso que justamente critico... O sea, es un incentivo perverso. Es un incentivo perverso y otra vez, a mi modo de ver, va en total contraposición a tratados y convenios que el Paraguay ha ratificado, como por ejemplo el tratado de la Convención Interamericana de Lucha contra la Corrupción, donde clara e inequívocamente lo que se busca es precautelar los intereses estatales como consecuencia de la proliferación de los hechos punibles de corrupción. Sin embargo, este proyecto de ley, al contrario, lo que está diciendo es que una persona que perpetra un hecho punible contra el Estado eventualmente puede valerse, disfrutar del goce del hecho punible ocasionado en desmedro de todos nosotros, porque todos nosotros somos de alguna u otra manera Estado y el patrimonio estatal, y si es que la persona decide eventualmente reparar totalmente el daño, ese hecho podrá ser sancionado en la mitad de la sanción penal de lo que corresponde. Y esto es lo que quiero dejar en claro, doctor. Esto que se plantea carece de una motivación que esté relacionada con el interés público. ¿Por qué digo esto, doctor? Porque en realidad la posibilidad que quien realiza una conducta que afecta el patrimonio de las personas sí puede reparar eventualmente el daño ocasionado y tiene dos consecuencias eventualmente. Una de ellas podría ser la extinción directamente de la acción si es que se firma un acuerdo con la víctima, el Estado o un particular. Es una cuestión que ya está legislada en el Código Procesal Penal. Y en el caso... me está hablando de un caso, alguien comete un accidente de auto. Sí. Se llega a un acuerdo pecuniario con la víctima. Sí. Y, digamos, se subsana. Así mismo. O sea, el legislador ha querido que en los hechos punibles contra el patrimonio o en los hechos punibles culposos, si existe una reparación integral del daño, que su concepto más asimilado es el contrato de transacción, las partes recíprocamente se hacen concesiones, llegan a un acuerdo y aun cuando hay un orden público de por medio, se extingue la acción penal. ¿Por qué? Porque hipotéticamente se redefine el conflicto que ha tenido una consecuencia penal, pero se ha redefinido a satisfacción de las víctimas y el orden público es restablecido. Esa es una norma que está vigente. El Código Penal, ahora vamos al Código Penal, el Código Penal, en el momento de mensurar o ponderar la sanción aplicable a una persona a quien se considera que es autor o partícipe de un hecho punible, establece dentro de los parámetros de medición de la pena la conducta que realiza el infractor desde la perspectiva de si intentó o no reparar el daño. O sea, el legislador ya previó esta circunstancia a los efectos de la determinación de la pena. Entonces, ¿por qué este proyecto de ley de contramano al sistema? O sea, ya hay elementos legislativos para, digamos, llegar a una suerte de acuerdo entre el perjudicado y el que efectuó el perjuicio. Exactamente, ya existe una normativa. Te pregunto porque no conozco el tema. ¿Esto tiene alguna similitud con la delación premiada? ¿Es una extrapolación de ese que dice voy a colaborar con la justicia? Cuenta lo que sabe, confiesa lo que sabe y le exoneran la pena. ¿Se extrapoló esto? En la exposición de motivos hay una mezcla, con todo respeto, no muy comprensible de parte del proyectista, en donde justamente habla
de la delación premiada, pero en otras partes habla de la devolución premiada. En rigor, yo creo de que esta normativa, mal engendrada desde todo punto de vista, carece absolutamente de ningún tipo de estudio previo. Me resisto a creer que exista un abogado penalista serio que pudiera abonar la posibilidad de que esto forme parte de nuestro orden jurídico penal. Esa es la realidad. Y en el proyecto de ley también se hace referencia a que esto coadyuvaría un poco con la aplicación de la ley de protección de víctimas y testigos. Pero realmente no resulta comprensible el texto de lo que pretende, de lo que ahora mismo está a consideración del Senado, que espero analicen de manera concienzuda, porque realmente este tipo de normativas introducidas en una norma tan compleja como el Código Penal afecta el aspecto sistemático del Código. Esa es la realidad. La sistematicidad del Código. Totalmente, totalmente. Va en contra, digamos. Va en contra. Y lo que estábamos diciendo hace rato, de que realmente imagínense, en el año 2019 Paraguay ha tenido un importante avance en disposiciones legales que hacen a la lucha contra el crimen organizado, los delitos transnacionales, soborno privado, leyes antilavado, y resulta que ahora se pretende tocar nada más y nada menos que el Código Penal de manera absolutamente desaprensiva para introducir una norma que realmente colisiona de manera frontal con los principios mismos que el Código Penal establece en materia de reparación de daños. Y otra cosa también que me gustaría aportar. Resulta de que dice el proyectista, es importante de que quien generó un menoscabo a los intereses patrimoniales estatales repare el daño. La Procuraduría General de la República, doctor, es el órgano extrapoder constitucional encargado de velar por la observancia y protección de los intereses estatales. ¿Qué significa esto? Ocurrida una condena penal por hechos punibles contra el Estado, contra particulares, que eventualmente afectan al interés público, la Procuraduría General de la República tiene las más amplias facultades de justamente iniciar las acciones legales tendientes a la reparación del daño. O sea, no existe absolutamente ninguna necesidad de tocar el Código Penal y mucho menos meter este verdadero caballito de Troya que particularmente... y esto realmente analizando así el texto de la ley, parecería, le vuelvo a reiterar, más pretende solucionar una casuística antes que los fines de una norma que tiene que tener carácter general para aplicar a determinados casos y no a algo en específico. O sea, se hizo más con un criterio, ¿te parece, político, en el sentido de amparar los actos de corrupción dentro del Estado, que con un criterio de lógica jurídica? Y sí, doctor, los hechos demuestran de que definitivamente hay una contraposición entre la presunta exposición de motivos con relación al texto de la norma y lo que está aquí queriendo básicamente plasmarse en los términos de una norma del Código Penal es sencillamente una invitación al latrocinio estatal, porque verdaderamente no tiene ningún tipo de fundamento atenuar la sanción en hechos punibles que afectan al Estado paraguayo sobre pretexto de la excepcionalidad de la atenuación que establece la norma como un principio. Te quiero ir a otra ley también, no es propiamente una ley penal, pero una ley que afecta al funcionamiento de no solamente de la ONG, sino de las organizaciones sin fines de lucro. Es la ley que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro. Muchas ONG se sienten amenazadas porque suponen que van a estar tuteladas, controladas, direccionadas por los organismos del Estado. ¿Cuál es tu criterio al respecto? Sí, mire, esta es la contracara del caso que estábamos hablando. La primera ley no tenía ningún tipo de motivación ni fundamento desde el punto de vista del interés público. Pero esta ley en particular, y esta es una cuestión también que hay que destacar, lo llamativo es que son parlamentarios de un mismo sector político. O sea, ese no es un dato menor. Es bastante extraño, ¿verdad? Parecería como que hay una colisión allí extraña. Pero bueno, resulta de que hay una partida de senadores de un sector del Partido Colorado que han planteado este proyecto de ley
y verdaderamente desde el punto de vista de sus objetivos, de lo que se pretende legislar, es absoluta y totalmente necesario, imprescindible. ¿Por qué? En primer lugar, porque viene a cubrir una laguna o vacío legal que hoy día se da en el sentido de que las denominadas organizaciones sin fines de lucro hoy día están un poco descontroladas en cuanto hace al tema de la transparencia y la rendición de cuentas de los fondos que reciben. Y este proyecto de ley tiene un objetivo, a mi modo de ver, necesario, imperativo, porque lo que dice básicamente es de que estas organizaciones sin fines de lucro que reciben fondos a nivel nacional o internacional, sean públicas, que son fundados del extranjero o por el Estado. O por el Estado, y sean públicos o privados, pero que realizan actividades que son de competencia del Estado, de las gobernaciones, de las municipalidades. ¿Cómo que sí que son competencias? ¿Que le sustraen a... Es decir, estas organizaciones realizan actos que son propias o debidas por el Estado paraguayo. Entiéndase, cualquier circunstancia que debería el Estado paraguayo estaría obligado a proveer a sus súbditos, que en este caso a través de las organizaciones no gubernamentales hoy muchas veces se da. Entonces, ¿qué es lo que dice esta ley? Y por eso es que me parece que es un dispositivo que sí tiene que ser estudiado y a mi modo de ver debería ser aplicado, porque yo lo que estoy observando es que lejos de que haya una intromisión estatal en estas organizaciones, muy por el contrario, se trata sencillamente de verificar de manera transparente y sobre todo conocer cómo están utilizando los recursos de estas organizaciones sin fines de lucro. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera están realizando actividades propias que competen al Estado, a las gobernaciones, a las municipalidades. Entonces, ese control, ¿qué es lo que va a permitir, doctor? Por un lado, va a permitir saber quiénes son estas organizaciones. Me van a decir, no, pero ya están inscritas en la subsecretaría, en la DNTI, o ya están inscritas en otros organismos. No. Realmente este proyecto de ley establece algo muy interesante porque estipula la necesidad de que estas organizaciones sin fines de lucro se registren ante el Ministerio de Economía y Finanzas, que en un plazo de 90 días a partir de la ley se dé esta inscripción y solamente a partir de allí estas organizaciones van a poder eventualmente de alguna u otra manera utilizar estos fondos y de alguna u otra forma realizar actos que competen A ver, un club privado cualquiera de actividades sociales, ¿también está comprendido en esto? Y si es que es una asociación de no recibe dinero del Estado, no recibe dinero del extranjero. No sé, el Club Sajonia, el Club Centenario, son... En tanto y en cuanto no realicen actividades que están directamente vinculadas con los quehaceres propios del Estado, las municipalidades, las gobernaciones, no va a tener por qué realizar ningún tipo de control. Esta ley no les va a ser aplicada. Las ONG que controlan los procesos electorales van a tener que someterse. Ah, sí, mijo, van a tener que someterse. Y eso no puede ser, porque ellos consideran que es un control sobre ellos. Y es que me parece muy bien que sea un control sobre ellos, doctor. Estamos hablando de recursos públicos. No estamos hablando de un dinero que no tenga que ser sujeto de control. Es más, el proyecto de ley establece la posibilidad de intervención de la Contraloría General de la República, como desde luego tiene que ser. La Contraloría General de la República es el organismo de control y fiscalización de todas las actividades económico-financieras del Estado. ¿Cómo no va a estar controlando? Eso no están así, porque el Tribunal de Cuentas asume, ejerce como tribunal que atrae en muchos casos mucha gente, en vez de rendir sus cuentas a la Contraloría, se va al Tribunal de Cuentas. Llamémosle un desvío legal. Yo particularmente no estoy de acuerdo. Mire, yo soy un férreo defensor de las funciones del órgano extrapoder Contraloría General de la República. Es más, le quiero hacer... Pero es una aberración lo otro, ¿verdad? De que el Tribunal de Cuentas sea el órgano que atraiga todos los casos donde uno tiene que ir y no sea la Contraloría. Sí, en la propia Constitución Nacional se establece que es competencia de la Contraloría. ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, a nivel jurisdiccional, los tribunales modificaron la Constitución. Sinceramente, a mi modo de ver, sí. Yo creo que hoy día esa es un error judicial que se está cometiendo persistentemente. Y le quiero nomás poner, para que usted recuerde, cuando usted fue director de Itaipú, hizo denuncias, tomó la responsabilidad de hacer denuncias. ¿Por qué?
porque se usaban los fondos sociales a través de los denominados convenios, a través de organizaciones no gubernamentales. Me acuerdo, claro. ¿Acaso no era una manera, doctor? No, sí. Se rifaba el dinero. Bueno, entonces, se rifó el dinero. a través de esta ley, es justamente eso lo que se va a provocar, un control que otorgue la posibilidad de valorar y autenticar eventualmente los comprobantes, los documentos, las facturas de todos aquellos fondos que son utilizados por parte de estas organizaciones. Una noche más estuvimos con Rodrigo Noche, con Rodrigo Giudice, como diría mi amigo Humberto Rubín, una noche más. Nos vemos el martes que viene.